Vida Familiar Shaddai presenta Abran su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Juan. Les pido, por favor, que me ayuden, que muteen su celular, que si no traen una Biblia, por favor, compártanla con el que está al lado. ¿De acuerdo? Y si nosotros nos vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, nos vamos a encontrar una porción en el versículo 19. ¿Comenzamos? Está Juan el Bautista. Muchos saben quién es Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice la Biblia, este es el testimonio que Juan le dio a los judíos cuando enviaron de Jerusalén a sacerdotes, a levitas, para que le preguntasen: ¿y tú quién eres? ¿Sí dice así? ¿Sí? Versículo 20. Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. O sea, obviamente le preguntaron: oye, ¿tú eres el Cristo? Pues él dijo: no, yo no soy el Cristo, ¿no? Y posteriormente en el 21 le preguntaron: entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Dijo: no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Y le volvieron a preguntar: bueno, entonces, ¿qué piensas de ti? ¿Quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y mi mensaje es: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, era una secta muy celosa, ¿verdad? 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues tú bautizas si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de todos nosotros hay uno que ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron cuando estaban en Betania o Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando a las personas. 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿verdad? Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, al cual es antes de mí, porque era primero que yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando con agua. También dijo Juan y dio testimonio diciendo: además de esto, vi al Espíritu Santo que descendía sobre de él y permanecía sobre él en su cabeza. Ese es, me dijo el Señor, el que también bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces dice Juan, cierra su diálogo: entonces, como yo le vi, doy testimonio
de que ese Jesús es el Hijo de Dios. Usted tiene ese testimonio. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra. Te pido que fortalezcas nuestro corazón con esto, que podamos comprender, que podamos entender qué es lo que tú tienes para nosotros, y que podamos, Señor, a través de tu Espíritu, hacer tu voluntad y guardar tu palabra, creerla y caminar sobre de ella en todos los momentos de nuestra vida, sean difíciles, sean menos difíciles, tengan retos o no, podamos, Padre, vivir tu palabra. Dame gracia en mi rostro. Amén. ¿Cómo ve la cosmovisión del mundo a Jesús? ¿Cómo Juan, aquí estamos viendo a Juan, que de alguna manera él vino bautizando con agua, nadie lo conocía, era un ermitaño para mucha gente, su vestido era no común, no eran mantos importantes, era un hombre que traía en sus lomos un pedazo de piel, ¿verdad? Se cubría con piel de camello, su dieta era diferente, comía miel y langostas, andaba en el desierto. Para muchos pensaban que era un tipo raro, un tipo endemoniado, no tenía como mucho acercamiento con ninguno de los líderes religiosos de ese tiempo. Sin embargo, él, ¿verdad?, comienza a bautizar a la gente, porque para los judíos había un rito muy importante, que era el rito de la purificación, en donde no te limpiaba ni te quitaba tus pecados, pero era una actitud de venir para que el Señor por lo menos te cubriera de todas tus maldades. Era un rito muy pequeño, muy insignificante. Y cuando los fariseos, la cúpula, la organización fuerte, comenzó a ver eso en Juan, comenzó a provocar mucho ruido. La gente por decenas y centenas salía a Juan a ser bautizados en el Jordán. ¿Cómo era posible que ese hombre, siendo un ermitaño, ¿verdad?, quizás su aspecto no figuraba en el palacio o con el linaje del sacerdocio, cautivaba y atraía hacia él a muchísima gente, lo que ni siquiera un sacerdote de ese tiempo podía hacer, ni con toda su escenografía, ni su cúpula, ni su fuerza, ¿verdad?, lo podía hacer. Este hombre sencillo solamente manifestaba algo muy poderoso, que Dios estaba con él. Cuando un hombre y una mujer tiene de Dios, ama a Dios, se entrega a Dios, hace lo que Dios le pide, Dios está con él, Dios está con ella. Algo diferente pasa, una gracia distinta se encuentra en su vida. ¿Cuántos creen esto? Entonces, pues le mandaron, ¿verdad?, un grupo de sacerdotes, levitas, es decir, iban los que enseñaban la palabra al pueblo y iban los que tocaban en la alabanza. Sacerdotes y levitas. Y llegaron los sacerdotes, llegaron los levitas y comenzaron a cuestionarlo, comenzaron a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Eres Jesús? Porque él dijo: yo no soy Jesús Cristo, yo no soy el Cristo, yo no soy Jesús. Lo cual quiere decir que vehementemente le hicieron esa pregunta: ¿eres Jesús? Porque vemos algo en ti. ¿Eres el Cristo? ¿El enviado de Dios? ¿Eres el Hijo de Dios? Porque hay un magnetismo en ti. ¿Quién eres? Y dijo: no, yo no soy. Entonces, esto es una enseñanza de que el mundo de hoy, ¿cómo ve a Jesús? Porque los religiosos ven al Cristo como que es, pero no es. Ven a Jesús hoy en día como que Él no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo ve la cosmovisión del mundo a Jesús? ¿Cómo interpreta el mundo
al Jesús que tú y yo conocemos. Porque me llama mucho la atención que la gente hoy en día ve a Jesús, pero ¿cómo? O sea, una cosa es que tú conozcas de Jesús y otra cosa es que tú realmente le conoces, que tú realmente estás empalmado con Él, que tú realmente has oído su voz a tu espíritu y comienzas a obedecerle profundamente a Él. Es totalmente diferente. Nuestros hijos conocen a Jesús, nuestros jóvenes conocen a Jesús, tu esposo conoce a Jesús, porque mucha gente que nos rodea, e incluso familiares que están alrededor nuestro, ven a un Jesucito. ¡Ay, mi Jesucito! Ese no es Jesús. Esa no es la identidad de Jesús. La gente en las religiones ven a Jesús de diferente manera, pero eso no los va a salvar. Por eso es que Juan comienza a hablar del Hijo de Dios, del que ha venido antes de la fundación del mundo, del que permanece para siempre, de que el Espíritu Santo lo bautiza, de que ese es el Hijo de Dios, porque para Juan era importante dejarle saber a la gente quién es Jesús. Para los hindúes, Jesús es un maestro, Jesús es un iluminado, pero no lo salva. Para la mayoría de los católicos, alguien escribió: es el Hijo de Dios, tercera persona de Dios, quien es recordado cada año por su trágica muerte. Cada año vemos una serie de escenografía, de películas, una vez al año, y lo más impresionante es de que revela su dolor y sufrimiento en un madero clavado en una pared o trayéndolo en una medalla. Ese es Jesús para muchos otros, pero eso no lo salva. No me va a salvar a mí Jesús si yo lo traigo aquí en un emblema. No me va a salvar Jesús si yo lo tengo empotrado así como en la pared. Jesús es real a la vida. Jesús no está muerto, no está su cabeza caída como lo describen, ¿verdad?, grandes pintores del siglo medieval. Jesús no es, aunque tenga unas facciones finísimas en el barro o en el oro o en la pintura, ese no es Jesús. El budismo ve a Jesús como una persona de luz, un maestro, un hacedor de muchas buenas obras. Y de nada nos sirve que veamos a Jesús como el hacedor de buenas obras si tú y yo realmente no lo conocemos. Puede haber mucho cristiano que está en la iglesia pero no conoce a Jesús, y eso me preocupa. Por eso Juan está diciendo: yo resalto que Él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, Jesús vino a morir. A mí me llama la atención, el vocero de la Liga Mundial Musulmana dice: Jesús es un profeta y siervo de Dios, pero no fue socio de Dios en toda la administración y creación del universo. ¿Usted cree eso? ¿No? Entonces Jesús no tuvo participación con Dios en la creación del universo. Cuando dice el libro de Colosenses que todo lo que vemos, tanto lo espiritual, lo invisible, los cosmos, desde lo macro hasta lo micro, lo más complejo del agua, lo más complejo de todo, dice la Biblia que Jesús fue por medio de Él, para Él, por Él. Yo quiero que usted vea a un Jesús que está sentado a la diestra del Padre, que tiene todo el poder, toda la autoridad, y que Él se revela a quien realmente se le acerca y le cree con fe. Y cuando tú te acercas y le crees con fe, entonces Él manifiesta su gloria, su poder, su entendimiento, y entonces todo empieza a girar a tu alrededor, porque todo es por Él, todo es para Él, todo procede de Él. Ese es el que conoce
conoce a Jesús, alguien que provoca una afectación en su vida para dejar de vivir como venía viviendo y comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento en donde afecta la vida de los demás. Ese es Jesús. Cuando ya te afecta la vida y te invitan a hacer un negocio sucio, tú ya no entras, porque le conoces, porque das testimonio como Juan. Le conozco. La Biblia dice que tenemos a Jesús por redención de Él, la vida eterna y su sangre. Jesús para nosotros, dice la Biblia, que nos ha salvado y nos ha dado el perdón de pecados. Así nosotros lo tenemos que ver. No el iluminado, no el que flotaba, no el que tiene una imagen bonita y me inclino delante de esa imagen, sino que yo veo a un Jesús que tiene el poder para salvarme, para perdonarme, que tengo un Jesús que tiene el poder para bautizarme en el Espíritu Santo. Hebreos 9:28 dice: Jesús fue ofrecido en sacrificio para quitar de nuestra vida los pecados y volver por segunda vez, ya no para perdonar pecados, sino para traernos salvación. O sea, Jesús va más allá. No sé si me estoy dando a entender. Jesús nos justifica delante del Padre. Jesús nos justifica. Todo el pecado que estamos nosotros haciendo cada día, cada momento, en cada hora, con nuestros pensamientos. Yo estaba meditando en la mañana y decía: ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nuestros pensamientos están al 100%. Nuestros niños están viendo y comiendo un montón de cosas en el sistema, en internet, en los medios de comunicación, y todo eso se está llenando sus mentes. ¿Cuántas cosas estamos con nuestras mentes cautivas? Por eso dice la Biblia que en Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús y Él transformará nuestras mentes, que nuestra mente esté cautiva en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. Todas tus acciones son producidas por esos pensamientos. Todos nuestros pensamientos, y qué siento, y de lo que siento pienso, y de lo que pienso hago, y de lo que pienso hablo, y de lo que creo así me conduzco. Entonces hay que ponerle más cuidado a lo que pensamos, porque muchas veces damos libertad a nuestro pensamiento, a cosas que no son, a cosas vanas, a cosas que el Espíritu no nos lleva a entender, sino que el Señor quiere justificar nuestros pensamientos, quiere limpiar nuestros pensamientos. ¿Tú te sientes libre y estás bien con tus pensamientos? Todo lo que estás pensando, ¿de dónde viene? ¿Quién lo dicta? ¿Quién lo pone? Por eso la Biblia dice: llénate de su palabra, para que todos esos pensamientos estén fluyendo, estés caminando en lo que Dios nos ha llevado. Primero, Juan era el primo de Cristo según la carne. ¿Sí o no? Cuando se encontró María, ¿verdad?, con su mamá Elizabeth, ¿qué dice la Biblia? Que los vientres, las dos estaban embarazadas. El ángel le avisó a María, el ángel le avisó a Juan. Juan era el que venía para pregonar en el desierto, y Jesús venía para morir en la cruz. Es decir, Juan venía preparando el camino del Señor, lo dicho por el profeta Isaías. Juan era el que prepararía, y cuando se encontraron, dice que el vientre brincó, saltó, y fue lleno Juan del Espíritu Santo. Desde el vientre se puede llenar tu hijo del Espíritu Santo. Y sin embargo, dice la Biblia que Juan era primo de Cristo según la carne. ¿Quién eres? Yo soy el primo. Yo soy importante. Juan resistió al protagonismo.
Esto es muy interesante. Y te voy a decir algo, la verdad hoy en día no todos queremos resistir al protagonismo. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra inclinación siempre es ser el protagonista, el más ungido, el que Dios más me habla, el que tengo más cosas, el que yo sé hacerlo todo bien. Es una tendencia atribuible a siempre tener la participación principal, estelar de alguna actividad. Y Juan, sin embargo, dice la Biblia, cuando le preguntaron ¿quién eres? No, ni siquiera voy a hablar que soy el primo de Jesús, ni siquiera voy a decir que yo soy el gran profeta de los últimos tiempos. Yo solamente soy un siervo, soy un esclavo por amor. Por eso sus discípulos se empezaron a molestar con Juan, porque la gente siempre está buscando el protagonismo. Guardémonos de ser protagonistas. Guardémonos de ser protagonistas, de tener los focos y los reflectores a nosotros de lo que hacemos. No, guardémonos de eso. Te voy a leer esto. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, a quien tú diste testimonio, a ese que tú bautizaste, todos van. O sea, que todos los discípulos de Juan le decían: ya ahora todos se van con Jesús, ya no le hagas la campaña. Ya no hables de Jesús, porque si no, entonces ¿dónde va a quedar nuestro ministerio? Es algo así como cuando nosotros no queremos ser de bendición para otros, o nosotros obstaculizamos la bendición para otros. Y sus discípulos le dijeron: es que ya nosotros ya no tenemos tanto auge. Israel venía hacia nosotros, pero ahora ya se van con Jesús. ¿Sabes qué está enseñando Juan? Está diciendo Juan algo muy importante. Quiero que ponga mucha atención. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada, señores, si no le es dado del cielo. La gracia que tienes tú, mujer, la gracia que tú tienes, varón, solamente Dios te la ha dado y viene del cielo y nadie te la puede quitar. Así que ya no te tienes que esforzar para tener el primer papel o el primer estelar en todo lo que hagas, desde tu iglesia, desde tu casa, en el ambiente donde te encuentres. No tienes que aparentar lo que no eres, no tienes que aparentar lo que no tienes. Tú solamente tienes que creer que Dios ha puesto una gracia en ti venida del cielo. Y eso nos da a nosotros paz. Porque créame, hay mucho desgaste cuando queremos ser los protagonistas. Tenemos que ser humildes. Tenemos que vivir esta verdad. Señor, pero mira, Juan, ya todos se van con él. ¿Y tú? ¿Dónde está la gente? Ya no hay autoridad. Hay confusión. Tú eres lo que eres. Y Juan está dando un sentido de identidad al pueblo que escucha, que ve. Qué triste es caminar sin ninguna identidad. Y yo tengo identidad si tengo algo. Yo tengo identidad si poseo algo. Y yo tengo identidad si alguien me dice qué bonita. Yo tengo identidad si alguien me dice: oh, pero qué importante eres. Y a mi hijo y a mi hija les tengo que enseñar recibir de la gente, hacer algo para que tengan identidad. Qué triste. Tú eres lo que Dios quiere que seas. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que buscar ninguna aprobación de nadie. ¿Sí me está oyendo? Por eso respondió y les dijo Juan:
Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Sí? Y después dice lo siguiente: ustedes son testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado para servirle a Él. ¿Está oyendo eso? El que tiene a la novia es el novio, pero yo soy amigo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Lo vuelvo a repetir. Es necesario que Jesús crezca y que yo merme. Es que el problema es que yo con tristeza se los digo, puede haber muchos lugares en donde la persona que está al frente, o la gente que canta muy padrísimo, o los grupos, o las personas, esto no le gusta a nadie decirlo, pero es la verdad, la gente más los mira a ellos que miremos a Jesús. Es necesario que Jesús crezca y que nosotros, nuestros intereses, nuestra cosmovisión de ver la vida mengüe. Nuestro orgullo, nuestro protagonismo, nuestra carne, nuestros más pensamientos mermen. Oí la otra vez a una persona que decía: no, hombre, es que esta persona es como el mejor pensador de México. Y eso me preocupó, porque es un líder espiritual. Y si así lo ven como el mejor pensador de México, entonces a mí me preocupa, porque todo lo que está hablando o diciendo viene de sus pensamientos, de sus cuestionamientos, de sus teorías, de sus conceptos, de sus experiencias, y si me lo permite decir, de su coeficiente intelectual. Pero eso es basura. Yo prefiero que Dios nos enseñe a través de su palabra cómo debemos conducirnos, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos esperar en Él, cómo debemos pedirle su voluntad, y que todo lo que Él quiera nosotros lo hagamos. Eso es muy diferente, porque hacemos cada cosa, hacemos recibiendo consejos aquí, recibiendo consejos allá. Usted como padre es el primer consejero de sus hijos. Y si perdió esa relación, algo pasó. Si el hijo no pide consejo, algo pasó, algo fracturó, algo hizo usted que dividió esa relación, y ahora tienes que buscarla. Tanto que aprender, tanto que vaciarnos de culturas, de idiosincrasias, de cuestionamientos, y recibir con un corazón humilde la palabra de Dios. Señor, ya bautiza más Él. ¿Qué importa? Vacíen su ego, vacíen sus conocimientos. Es necesario que Jesús crezca. Es necesario que Él crezca en mi vida. Es necesario que si alguien me robó, lo perdone. Es necesario que si alguien me ofendió, lo perdone. Es necesario que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey. Es necesario. Dios está constantemente buscando eso en nosotros. Por eso cuando alguien dice: es que mi Jesucito, no conoce a Jesús. Es que yo veo a Jesús, pues es bueno Jesús. No conoces a Jesús. Has oído de oídas. Es que pues Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero tienes que entender que Él te justificó, te santificó, que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario, que Él está contigo y que Él te ama. Por eso vaya conmigo a esta porción de la Escritura en Juan 1:27. ¿Ya lo tiene? Dice: este es el que viene después de mí. ¿Se dan cuenta? Está oyendo. Juan está diciéndole a todos esos que le enviaron: ¿quién es Jesús? Este es el que viene después de mí. Él
que es antes de mí. Está hablando de una preexistencia. ¿Sí oyó eso? Una preexistencia. ¿Ok? Del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es antes que yo, Él es después de mí. Pero es muy interesante, este es el que viene. No vino, no vendrá, sino el que viene. Es un verbo infinitivo. Es decir, este es el que viene, punto. Por eso nosotros no tenemos más salvación sino en el nombre de Jesús. Ahora, cuando Él está hablando de su preexistencia, quiero que escuches esto. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Les dijo Jesús, preexistencia. Por eso dice Juan: este Jesús es antes que yo y después de mí, y permanece para siempre. Juan 17 dice: ahora glorifícame, Padre. Está hablando Jesús. Glorifícame junto a ti. Recuérdame con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y sigue hablando. Padre, quiero que les muestre lo que me has dado. Estos que están conmigo estén en donde yo estuve, en la gloria que yo estuve. Está hablando de una gloria pasada. Colosenses dice: Él es antes de todas las cosas, en Él estaban todas las cosas, y todas las cosas por Él permanecen. Dice la Biblia en Hebreos: porque Jesús era sin padre, sin madre, sin genealogía. Busca la genealogía de Jesús. No teniendo principio de días ni vida, siendo hecho semejante al Hijo del Dios Altísimo, puesto que Él permanece para siempre. Ese es tu Jesús. Dijo Jesús en el libro de Apocalipsis: yo soy el alfa, el omega, el primero de toda la creación, el fin de toda la creación soy yo. Por eso Juan está diciendo: Él es antes de mí, Él es después de mí. O sea, los fariseos que llegaron y los levitas, los muchachos de alabanza, ¿verdad? Llegaron y dijeron: ¿eres el Cristo? ¿Por qué cuestionan? Porque no lo conocen. Y Juan está aprovechando el momento para dar a conocer a Jesús, el Todopoderoso, el grande, el majestuoso, el que tiene poder, el que nos liberta, el que nos libra y el que nos bendice. ¿Sí o no? Pero ahora yo quiero ir terminando. Se me fue el tiempo muy rápido y quiero terminar con esto. ¿Cómo usted y yo nacimos en pecado? Dice la Biblia que todos los seres humanos desde el vientre de nuestra madre nos descarriamos, y que todos anduvimos perdidos en nuestros vicios, en la vanagloria de la vida, en nuestras iras, en nuestras envidias, en nuestros daños. Cualquier ser humano desde pequeño, en su naturaleza, desde un bebé, desde un niño, ve el juguete del otro niño y lo quita, y es suyo. Y todo dice: mío, y dame, y quiero, porque esa es la naturaleza. Eso fue el trastoque del pecado. Cuando cayó Adán en pecado, dice la Biblia, todos los hombres pecaron, y por cuanto todos los hombres pecaron, todos los hombres murieron. Y la muerte no era de este mundo. La muerte se introdujo al mundo por un hombre que pecó y alcanzó la muerte hasta todos los tiempos. Entonces, todos nosotros no teníamos salvación.
¿cómo puedes perdonar y condenar a alguien a la misma vez? Es decir, esto matemáticamente, según los jueces, es imposible. Según las bases romanas, según las bases del derecho, según las bases de justitia, que de ahí viene justicia, ¿verdad? Es imposible. Porque ¿cómo vas a condenar y perdonar al mismo tiempo? Esto no es posible. Esto no puede ser. Porque usted y yo estábamos condenados y Dios nos tenía que condenar. Dice la Biblia que nadie estaba delante de la presencia de Dios puro y que todos estábamos sin Dios, sin esperanza. Por eso mi esposa, cuando pasó, dijo: agradezco tanto a Dios, agradezco tantas misericordias, agradezco que nos hayas perdonado. Yo me pongo a pensar y digo: wow, yo no te hubiera pagado absolutamente nada. Un amigo consiervo me envió un mensajito y le digo: es que esto es una gran verdad. Dice: le he dado a Dios innumerables razones para no amarme, pero ninguna de estas ha sido suficientemente poderosa y fuerte para cambiar su corazón, sino que al contrario, me entregó a su Hijo en sacrificio para perdonar mis pecados. ¿Cuántas innumerables razones para no amar a Dios hemos hecho? ¿Sabes qué dice Isaías? Voy a leerte algunas versiones. Dice: hemos ofendido a Dios. Isaías 59:12, apúntelo. Dice: hemos ofendido a Dios y nuestros pecados nos acusan. Nuestras maldades nos acompañan, de modo que no tenemos paz. ¿Sabes? Cuando yo era un joven pecador, yo hasta caminaba así, mira, encorvado. Era tanta la carga de pecado. Me sentía cansado, me sentía fastidiado. Hemos ofendido a Dios, nuestros pecados nos acusan de tal manera que no tengamos paz. Nuestras maldades nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. Otra versión dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado día con día delante de ti, oh Dios. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. No tenemos salvación, condenados somos, porque con nuestros pecados y nuestras iniquidades te hemos ofendido. Mucha gente cree que es buena. Y tampoco yo no quiero traer una psicología gótica. La psicología gótica es de tristeza, de que todo es miserable. No, nada de eso, Dios me libre. Pero la realidad de las cosas es que tú y yo no teníamos salvación ni perdón. Entonces, ¿cómo va Dios a perdonarnos y a condenarnos al mismo tiempo? Muy bien, dijo Dios. Dios da la orden que toda familia tomara un cordero en figura, y que toda familia matara al cordero, asara al cordero, y lo que quedara del cordero quedara consumido. Y que esa sangre la pusiera en sus dinteles de sus puertas, porque cuando vendría el juicio de Dios a matar a todo primogénito, esa potestad de muerte, al ver la sangre de ese corderito, ya no podía entrar. De allí se hizo la celebración de la Pascua, la que tú y yo conocemos hoy en día, 2018, para los judíos. ¿Ok? Lo quemaban hasta cenizas, su sangre la ponían en los dinteles. El cordero tenía que ser perfecto. La familia debía tener un cordero perfecto. Lo analizaban, lo alzaban, que no tuviera roña, que no estuviera tuerto, que no estuviera mal de una patita. Tenía que ser un cordero perfecto. A Dios hay que darle las cosas bien.
Y entonces en Jesús se cumple ese Cordero de Dios. Por eso Juan dijo: yo doy testimonio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces también a Jesús lo analiza Pilatos, lo analiza Caifás, lo analiza Anás, y nadie le pudo encontrar mancha. Los sacerdotes no pudieron encontrarle mancha a Jesús. Lo llevaron ante Caifás tampoco. De ahí lo entregaron a Pilatos. Pilatos lo vio y dijo: yo no veo falta en este hombre. Incluso Pilatos en el podio dijo: he aquí el hombre, porque no le encuentro yo ningún pecado a este hombre. Era perfecto, era el Cordero perfecto que Dios había preparado para ti y para mí. Y sobre de él cayó toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios. Y dice la Biblia que lo abandonó. Y dice la Biblia que Jesús quedó ahí con todo el pecado de nosotros. Por eso yo creo que si tú le conoces, no debes actuar, ni pensar, ni hacer lo que le ofende a su nombre, aunque sea duro. Si tú le conoces, tenemos que caminar con él. Si tú le conoces, tiene que haber un cambio poderoso en nuestras vidas. Amén. Leemos un último texto, Romanos. Yo quiero leer contigo Romanos. Si quieres, pónlo en la pantalla, Ángel, para que todos lo miren y no perdamos nuestra Biblia ahí en Juan, porque vamos a terminar. Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, fíjate, gratuitamente. O sea, ya no me tengo que lacerar la espalda, no. Ya no me tengo que ir de rodillas, no. Ya no tengo que hacer alguna indulgencia, no, Señor. Esto es gratuito. La salvación de Dios es gratuita. No tienes que hacer otra cosa, solamente obedecerle. Dice: siendo justificados gratuitamente por la gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe de su sangre, para manifestar su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de nosotros. Todos tus pecados, todo lo que tú hiciste, toda tu película, ¿verdad?, de pecado, de robo, de lo que tú y yo hayamos hecho, todo eso Dios lo pasó por alto en su paciencia, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y Él justifica al que es en la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Jesús fue condenado por nosotros. Yo termino en el libro de Juan. Al siguiente día vio Juan a Jesús que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo vuelvo al principio. ¿Cómo ve la gente hoy en día a Jesús? No lo ven como el que quita el pecado del mundo. No lo conocen. Ese es tu trabajo y el mío.
Mostrar a alguien quién es Jesús, por qué vino Jesús, por qué murió Jesús, por qué fue sacrificado, por qué fue consumido hasta cenizas, puesto que dice la Biblia que del polvo lo resucitó el Padre y le dijo: hijo, hoy te he engendrado, resucita, y lo resucitó del polvo. ¡Wow! Eso es lo que la gente no conoce. Por eso vinieron a preguntarle por qué no lo conocen. Y Juan, muy sabiamente, conclusiones: el cuestionamiento de Jesús. Las personas necesitan conocer realmente a Jesús. No lo conocen. De oídas han oído de Jesús. Lo tenemos o lo pueden tener en su cuarto, pero no lo conocen. Ese no es Jesús. Despierta, iglesia, despierta, amigo que nos visitas. Despertemos. Ya deja todo el conocimiento, toda la enseñanza que no te va a salvar. Gente que dice: no, pero es la tradición de mis padres. La tradición de tus padres no te va a salvar. Ahora hay hijos e hijas que están bajo tu cuidado y tú eres responsable de enseñarles a ellos la verdad del evangelio. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre que su tradición, sus padres lo habían hecho un gran hombre en cuanto a la ley, judío de judíos, fariseo de fariseos. Era celoso de las tradiciones de sus padres, pero cuando Cristo se le manifestó, dice: todo lo que yo tenía lo tiro por basura y me aferro en la salvación de Cristo Jesús. Eso es conocer a Jesús. Que tu hijo conozca a Jesús, que tus hijas conozcan a Jesús y tengan un encuentro con el Señor. Conclusiones: en la necesidad de la respuesta acerca de Jesús, Juan deja ver que Jesús es eterno. Juan enseña en esto a un Jesús eterno. 3. Es solo en Jesús el perdón de pecados. La humanidad tiene a un cordero como sacrificio para ser perdonados de todos sus pecados. Esto fue lo que Jesús dijo a estos. Juan no fue protagonista. Se preocupó más por enseñar al Hijo de Dios. Se preocupó más por exhibir la grandeza, la salvación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilla! 4. Que Jesús es el Hijo de Dios y es el único que bautiza. También dijo Juan y dio testimonio: yo vi al Espíritu Santo. Es el único que ha visto al Espíritu Santo, como paloma. No hay ningún otro texto en la Biblia quien haya visto al Espíritu Santo. Jesús dijo: todo el que es nacido del Espíritu es como el viento. El viento viene, oye su sonido, ves las hojas, pero al Espíritu no lo ves. Y Juan dice: yo vi al Espíritu Santo que se posó en su cabeza. Ese es el que a ustedes los bautiza con el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que pedirle a Jesús que te bautice con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te bautiza, vas a tener frutos de paz, de gozo, de mansedumbre, de amor. Esos frutos, esa semilla tienes que sembrarla, vivirla a diario, ser paciente, ser amoroso con la gente, tener paz. Tú tienes muchas cargas, ¿sabes? Y esas cargas te están enfermando, esas cargas te están limitando. A veces las cargas nos impiden a que tengamos una buena relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque es demasiada la carga. Tu mente, tu corazón está postrado en eso. Y cuando tú tienes el fruto del Espíritu Santo, te da paz, te da gozo, te da mansedumbre. No quiere decir con esto que entonces tú te abandonas. No.
sino que tú te ocupas. Y Dios es el que restaura tu situación. Yo te decía, la verdadera prosperidad es integral. No nada más es prospero, tengo negocios y esto y el dinero y que Dios me bendiga. No es así. Tiene que prosperar tu alma, tu emoción, tu mente, psicología, tus afectos, tu alma, tu espíritu conectado con Dios, tus bondades, tus frutos y económicamente. Esa es la bendición de Dios completa. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Tu mente tiene que estar limpia. Tu mente debe estar pura, limpia. Tenemos que estar luchando y decirle: Espíritu Santo, restaura mi mente. Nuestras mentes deben de estar limpias. Nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo voy a guiar a mi hijo, a mi hija, si yo no estoy limpio en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón? Si yo no estoy estable emocionalmente. Y no vamos a tomar un curso de psicología. Voy a ir al que bautiza en el Espíritu Santo. Amén. Y me voy a postrar y le voy a decir: Jesús, primero que nada, permíteme adorarte, porque tú fuiste el Cordero inmolado. Jesús, permíteme besar tus manos, besar tus pies, permíteme darte la adoración a ti. Ni la falta de economía, Jesús, ahí tú con él. Ni la falta de economía, Jesús, ni los problemas que traigo, ni aunque mi hermana ahorita esté en un hospital, me va a sacar del propósito de anunciar tu palabra. Jesús, tú eres la fuente de mi vida. Y decirle: Jesús, tú conoces mis necesidades y hoy no te vengo a pedir, vengo a que me bautices con tu Espíritu Santo. No me interesa ahorita lo económico, lo pasional, ni lo material. Ahorita lo que me interesa es tu presencia, tu Espíritu, porque yo sé que en todas las demás cosas tienes cuidado de nosotros. Dios va a restaurar tu relación, Dios va a restaurar tus finanzas, Dios va a restaurar tu salud. Pero eso Él lo tiene bajo control. Vamos, suelta toda carga. Cierra tus ojos conmigo y soltemos todo lo que nos está angustiando. El Señor me ponía ya de algunos días: el pueblo a veces piensa demasiadas cosas que no son mías. Vacíate de tantos conocimientos y pongamos en práctica su palabra.